¿Cómo están? Muy buenas noches. En este domingo tenemos una entrevista seguramente muy interesante sobre los acontecimientos que se han desencadenado tras la destitución del licenciado Juan Francisco Sandoval como titular de la FESI en el Ministerio Público. Por eso hemos convocado a la doctora Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, para tratar de entender algunos asuntos que pues seguramente se preguntará el televidente. Así que nos da mucho gusto saludarles a ustedes, donde quiera que se encuentren, invitados a seguir muy de cerca esta entrevista. Antes que nada, doctora, darle la bienvenida. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Me da muchísimo gusto la oportunidad que se me está brindando para poder aclararle al pueblo de Guatemala lo que aconteció. Y precisamente, doctora, la pregunta medular es, ¿qué motivó la destitución de Juan Francisco Sandoval de la FESI? Gracias, debo de manifestarle al pueblo de Guatemala las razones y motivos que se tuvieron para despedir de forma inmediata al licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro. Esto de conformidad con lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, normas y reglamento del Ministerio Público. Entre otros, le puedo manifestar categóricamente que ejercía una justicia selectiva, toda vez que de conformidad con la revisión de expedientes que personalmente realicé a la FESI, se detectaron en varios casos y varios nombres de sindicados a los que, a su conveniencia, de manera selectiva investigaba y judicializaba, mientras que omitía a otras personas que por afinidad, amistad o cualquier otra índole no le convenía procesar penalmente. Aunado a eso también ejercía una justicia ideologizada. Con base en lo anteriormente mencionado, procuraba casos en contra de personas que ideológicamente eran contrarios y favorecía a otros que le eran de su conveniencia. Actualmente existen investigaciones que permitirán establecer la justicia ideológica que tanto daño le ha hecho a la sociedad guatemalteca. Hizo usted sus argumentos e incluso empezó a mencionar algunos casos en específico. Dentro de también los casos se puede mencionar el caso de Asodefir, en el cual hay retrasos injustificados en su operativización, pretendiendo encubrir a ciertos sindicados. Varios expedientes de posibles anomalías en la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual, no obstante haber sido presentado por la CICIG, hay retraso en su diligenciamiento. También se puede mencionar el caso de Energía y Minas, en el cual posiblemente se encuentre a sindicados que son parte de su grupo afín y por esa razón no han salido perjudicados. Aunado a ello, se ha evidenciado también una práctica perversa en la supuesta conexión de casos, lo cual se podría establecer oportunamente, en el cual se incumple con los presupuestos procesales. Y lo más grave es que dicha práctica constituye una violación a los derechos humanos de las personas y al principio procesal del debido proceso. Doctora, al respecto, el mismo viernes, el ahora exfiscal general Juan Francisco Sandoval genera una conferencia de prensa. ¿A usted qué opinión le merece lo manifestado por el licenciado Juan Francisco Sandoval en su momento? Muchas gracias, licenciado. En primer lugar, manifestarle que es una conferencia totalmente carente de profesionalismo y sobre todo de veracidad. Quien lleva la investigación de todos los expedientes es la Fiscalía a cargo del ex fiscal. Era él
el que realmente llevaba el control de todas las investigaciones. Me extraña de sobremanera que la persona que tuvo en su poder todos los expedientes ahora hable de manipulación, cuando era él quien hacía arreglos con sindicados en múltiples expedientes, en forma unilateral, hacía los arreglos y compromisos con los sindicados, favoreciendo impunidad para los mismos a cambio de cumplir con una agenda ideológica perversa. Lo anterior mencionado evidencia la falta de veracidad en lo argumentado en la conferencia de prensa brindada por el ex fiscal Sandoval, toda vez que mencionó sobre la presencia de personas de nacionalidad rusa en casa presidencial. Sin embargo, debo de manifestarle que dicha información nunca se hizo de mi conocimiento, toda vez que me hacía siempre acompañar de asesores y demás personal del Ministerio Público, cada vez que yo tenía reuniones con el ex fiscal, precisamente para garantizar mi actuación, que siempre fue transparente, apegada a derecho, sin ninguna manifestación de ninguna naturaleza y menos manipulación de ningún expediente, por cuanto que jamás yo he tenido en mi poder los expedientes. Doctora, precisamente en estas declaraciones de Juan Francisco Sandoval, él menciona que se le había pedido que cualquier situación relativa al presidente de la República se tratara con mucha cordialidad y que en todo caso se le consultara a usted antes de ser tratado. ¿Es cierto esto? Totalmente falso. Yo jamás le pedí al exfiscal situación como la que manifestó. Reitero que tengo testigos presenciales, porque siempre me hice acompañar de los señores asesores del despacho y otros compañeros de trabajo, a efecto de dejar siempre información como agenda, ayuda de memoria, para que en un momento dado no tuviera la oportunidad de hacer mención de estas falsedades que él comentó. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial, la que nos corresponde en este momento, pero hay otros temas importantes que se abordaron en esa conferencia de prensa y también en torno a su decisión como jefa del Ministerio Público, pero eso lo abordaremos cuando volvamos de estos anuncios.